Buen día con todos, profesor, compañeros. En esta ocasión nuestro tema es perspectiva transaccional de Adelbert Ames. Vamos a hablar sobre quién fue Ames, sobre su teoría y sobre sus respectivos experimentos. Sin nada más que decir, daremos inicio a la exposición. Iniciaremos la exposición con la introducción. Percepción ambiental. Es una ciencia que estudia las interacciones y relaciones entre la persona y su ambiente. Para introducir esta percepción, los psicólogos ambientales han tendido a poner el énfasis en el estudio del entorno desde una perspectiva holística, procurando analizar los procesos globales que permiten a una persona captar el entorno y, en el último término, introducir a la persona dentro del proceso de definición y configuración del propio entorno. Las personas no solo van a captar las propiedades y características del entorno físico, sino que también van a contribuir y construir la definición e interpretación del entorno de una determinada manera, desde el punto de vista subjetivo. El objeto de estudio característico de la psicología ambiental es la interacción entre la persona y su entorno, que se enmarca necesariamente dentro de un contexto social, o también llamado interacción social, por lo que los procesos de esta interacción entre persona y entorno, incluyendo a la propia persona y su entorno, han de ser considerados antes que nada como productos psicoambientales. La percepción ambiental con relación en las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan un modo de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. En cambio, los sentimientos son la evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Emoción y sentimiento casi se utilizan como sinónimos en el lenguaje coloquial porque se parecen mucho. En el siguiente PPT hablaremos sobre la biografía. Ames es mejor conocido por la contribución de las ilusiones de la percepción visual, sobre todo la habitación de Ames y de la ventana de Ames. Albert Ames nació en 1880 en Lowell, Massachusetts. Fue un científico americano que hizo contribuciones a la física, la fisiología, la oftalmología, la psicología y la filosofía. Fue pionero en el estudio de la óptica fisiológica en el Dartmouth College, sirviendo como profesor de investigación y luego como director de investigación en el Instituto Oftalmológico de Dartmouth. Se llevó a cabo importantes investigaciones sobre los aspectos de la visión binocular, incluyendo cicloporia y aniseicognia. Murió un 3 de julio en 1955 y fue enterrado en el cementerio de Dartmouth. Antes de pasar a la teoría, hablaremos sobre el término transacción y cómo fue que este se dio. Durante 300 años, Descartes mantenía una visión dualista del ser, como distinto de la naturaleza,
el ser, estaba separado del objeto percibido. Se buscaban hechos objetivos, libres de subjetividad. Mediante la teoría de Einstein y la evolución de la física subatómica, se hizo necesario reconocer el hecho de que el observador es parte de la observación y que los seres humanos son parte de la naturaleza. Se volvió evidente que el organismo humano es el mediador último de toda percepción del mundo o de todo sentido de la realidad. John Dewey junto con Arthur Bentley en 1949 acuñaron el término transacción para decir observación no fragmentada de la situación en su totalidad. Se emplean sistemas de descripción y designación para ocuparse de los aspectos y fases de la acción, sin atribuirlos finalmente a elementos o a entidades, esencias o realidades presumiblemente separables o independientes. El conocedor, el conocimiento y lo conocido se distinguen como aspectos de un único proceso. Cada elemento condiciona y es condicionado por el otro en una situación gestada de manera recíproca. De esta manera se va a dejar de lado viejos dualismos como estímulo-respuesta, sujeto-objeto o individual-social. Se va a considerar al ser humano como una parte de la naturaleza, continuamente en transacción con su ambiente, y cada uno va a determinar al otro. Además, las actividades y relaciones humanas se van a considerar transacciones en las cuales el individuo y los elementos sociales se van a fundir con los elementos tanto culturales como naturales. Continuando con la exposición, pasaremos a la teoría. Empezaremos hablando sobre transacción. Cuando nos referimos a transacción, nos vamos a referir a una interacción activa entre la persona y su ambiente. Dicho de otra forma, será una especie de diálogo entre estas dos variables. Como dice el PPT, Ames va a enfatizar en que la persona es altamente subjetiva, ya que en base a sus experiencias ambientales, sus interpretaciones se encontrarán en constante cambio. Además, si se llegara a presentar algún conflicto perceptivo que contradiga su experiencia perceptiva, la persona va a dialogar con su entorno y de esta manera modificará su experiencia ambiental. De este modo, el mundo que uno conoce es en su mayoría creado a partir de la propia experiencia, adquirida mediante la interacción con su medio. Para un entendimiento más amplio, recordemos el ejemplo mencionado en clase sobre los rostros observados en Marte, sabiendo ciertamente que no fue así, que la imagen fue modificada por aquello que queríamos ver, y es que muchas veces tendemos a autoengañarnos, reajustando constantemente nuestras interpretaciones. Otro ejemplo podría ser aquellos videos que están en internet, donde se mueven cosas de la nada o que se logra ver sombras moviéndose o cosas similares. La mayoría de estos videos carecen de pruebas verídicas, sin embargo lo creemos. Y es que es eso lo que nos quiere decir Ames, que nuestro mundo va a reflejar nuestras expectativas, necesidades y objetivos particulares, en concreto nuestra manera de ser y estar. En cuanto a la diferencia entre la perspectiva transaccional y la ecológica, elegimos esas dos perspectivas ya que tienen nociones completamente diferentes. Mientras que Gibson refiere que la percepción no es tan interpretativa sino más directa, nos va a decir que la persona se va a desplazar por su ambiente en base a oportunidades que va a percibir. De esta manera, la información del ambiente va a guiar su interacción con este. Por otro lado, Ames nos dice que nuestros juicios perceptivos van a estar ligados a una subjetividad y que nuestro mundo se va a caracterizar por las interpretaciones que hagamos de él. Con la exposición pasaremos a los experimentos de Ames. Ames diseñó una serie de experimentos perceptivos a finales de los años 40, en los que la aplicación de asunciones previamente adquiridas se comporta como resultado de una percepción distorsionada y una experiencia incomprensible por parte del observador. Sin embargo, cuando uno es capaz de comprender por lo que ve no parece posible, ahí es cuando su experiencia ambiental cambia y también hace una interacción con el entorno.
Hablaremos principalmente de dos experimentos de Ames. El primero es la habitación de Ames. Esta fue construida en 1946. Ames basó su diseño en un concepto originalmente concebido por Hermann Helmholtz a fines del siglo XIX. Ames construyó una habitación trapezoidal que el observador miraba a través de un agujero. En realidad, una de las esquinas de la habitación está más alejada del observador que la otra, pero cuando se mira desde un ángulo determinado, la habitación parece normal. Hay dos ilusiones asociadas con la sala de Ames. El primero es que la habitación parece cúbica. Cuando uno mira una habitación de Ames, la habitación se ve normal y cúbica, pero su verdadera forma se distorsiona inteligentemente. El piso, el techo, algunas paredes y las ventanas lejanas son en realidad superficies trapezoidales. Aunque el piso parece nivelado, en realidad está inclinado. Las paredes aparecen perpendiculares al piso, aunque en realidad están inclinadas hacia afuera. Dado que las dos esquinas visibles de la habitación sostienen el mismo ángulo visual del ojo a través de la mirilla, las dos esquinas parecen ser del mismo tamaño y distancia. La esquina izquierda, sin embargo, en realidad está 2 veces más lejos que la esquina derecha. Cuando la vista ve la habitación desde otro ángulo, se revela la verdadera forma de la habitación. La explicación para esto es que dada a esta ambigüedad de perspectiva, el sistema visual depende en parte de la experiencia, basada en recuerdos de habitaciones cúbicas normales para poder juzgar la forma de la habitación. Es decir, resolveremos la ambigüedad basándonos en el conocimiento del mundo externo. Estudios realizados por Al Zetker y Alice Clarker señalan que la sala de Ames consta de ángulos visuales iguales y longitudes iguales, en lugar de ángulos desiguales y longitudes desiguales. No hay señales visuales fuertes de lo contrario. Además, argumentan que el posicionamiento de los bordes y las esquinas de la habitación en relación con el horizonte es crucial para verlo como cúbico. No tiene nada que ver con tu experiencia pasada en entornos cúbicos. En segundo lugar, son las ilusiones de tamaño. Cuando se mira a través de una mirilla hacia una habitación de Ames, una persona que se ve parada en la esquina izquierda siempre aparecerá sustancialmente más pequeña que cuando se ve parada en la esquina derecha. La persona se ve demasiado pequeña porque la imagen es más pequeña de lo que se esperaría para la distancia aparente de esa parte de la habitación. La ilusión de normalidad es tan convincente que a medida que se ve a la persona caminando por la habitación, él o ella parece estar creciendo y encogiéndose en lugar de retroceder y acercarse. La explicación para esta ilusión es que la perspectiva aparentemente cúbica anula su percepción de constancia de tamaño. En otras palabras, la ilusión de tamaño es causada de alguna manera por la forma extraña de la habitación, ya que en la sala de Ames la persona parece viajar a lo largo de una superficie aparentemente horizontal y nivelada, y no se observa un aumento en relación con el horizonte a medida que la figura retrocede. Estudios realizados por Zetker y Clarker han demostrado, sin embargo, que la habitación contribuye poco a la ilusión mediante el uso de modelos a escala. Descubrieron que solo se necesita un camino aparentemente horizontal contra un fondo en perspectiva para producir la ilusión de tamaño.
La altura relativa de la figura aparentemente es lo importante, y la sala puede omitirse. El siguiente experimento es la ventana de Ames. Es menos conocida, pero es igual o incluso más potente que la habitación de Ames, ya que en la ilusión de la habitación, una vez que conoces la mecánica, tu cerebro encuentra una explicación lógica y ya no sorprende tanto. Pero en la ilusión de la ventana de Ames, da igual cuántas veces lo veas, tu cerebro se confunde con facilidad, aún más cuando incluyes algún objeto de referencia. Esta ilusión óptica fue creada en 1951, bajo la idea de que una expectativa mental en el espectador puede afectar la percepción real de estímulos ambiguos. Consiste en una pieza plana de cartón que parece ser una forma rectangular de una ventana, pero es de hecho un trapezoide. Ambos lados de la pieza de cartón tienen la misma imagen. El cartón se cuelga verticalmente de un cable de madera que puede girar alrededor de forma continua, o está unido a un eje vertical de rotación mecánicamente para la rotación continua. Cuando se observa el giro de la ventana, esta parece rotar a través de 180 grados, aunque la cantidad exacta de viajes que se percibe varía con las dimensiones del trapezoide. Se detiene momentáneamente y invierte su dirección. Por tanto, no se percibe como que gira continuamente, pero en cambio se percibe como oscilante. Durante la década de 1960, el concepto de ambigüedad translacional fue estudiado y promulgado por algunos psicólogos basados en el uso de la ventana. Surge una hipótesis que sostiene que la expectativa mental de un espectador o el ajuste podría afectar a la percepción real de estímulos ambiguos, que se extiende la creencia tradicional de que disposición mental podría afectar los sentimientos y las propias conclusiones sobre los estímulos a la percepción visual real del propio estímulo. Y las propias conclusiones sobre los estímulos a la percepción visual del propio estímulo. La ventana de Ames se utiliza en experimentos para probar esta hipótesis, haciendo que varios sujetos vean a través de un agujero de alfiler para ver la ventana que gira con una varilla de madera de color gris colocado a través de un panel en un ángulo oblicuo. Los sujetos fueron divididos en dos grupos experimentales. Se hizo saber que la barrera de goma y el otro que era de acero. La hipótesis sostiene que no debe haber una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos grupos. El grupo siderúrgico más a menudo de ver la barra de corte a través del panel, mientras que el grupo de caucho más a menudo lo vio como envolver alrededor de ella. La explicación de esta ilusión está en tus expectativas. La ilusión funciona porque tu cerebro, usando la información del color y de la forma, interpreta el objeto como si fuera un volumen en 3 dimensiones. Le asigna una posible posición en el espacio en función de su forma y después intenta asociarlo a algo similar que ya hayas percibido con anterioridad. Las expectativas sugieren que es algún tipo de ventana que está en movimiento. Y por último, para finalizar esta exposición, la importancia de esta perspectiva va a radicar en que va a ir más allá de un simple mecanismo estímulo-respuesta.
ya que la persona va a ejercer un rol activo sobre su proceso perceptivo y que esta participación va a ser tanto dinámica como creativa. Además, se va a dar la incorporación de procesos tanto cognitivos como interpretativos y valorativos. Muchas gracias por su atención.